hay un episodio muy importante en América Latina que tiene que ver con las dictaduras del Cono Sur. El Papa Juan Pablo II muy crítico de esas situaciones de opresión. Hubo una polémica visita previa al plebiscito de 1988, que precisamente abrió la democracia nuevamente a Chile, visita que en su momento fue interpretada de todas las maneras. Obviamente para la oposición en Chile contra la dictadura, el Papa resultaba incómodo en una visita cordial, pero luego las comunicaciones Santiago-Roma demostraron que efectivamente el Papa también cumplió un papel fundamental para esa apertura de la democracia. ¿Por qué no nos lo narra usted de acuerdo a lo que usted conoce? No, es decir, evidentemente Juan Pablo II, ya lo sabemos, ya lo hemos constatado a lo largo de sus 27 años como pastor de la Iglesia Universal, fue un luchador contra todas las dictaduras. Evidentemente la Iglesia Católica chilena fue prácticamente la única institución que pudo, durante la dictadura de este señor Pinochet, apoyada por muchas multinacionales gringas, porque dictador solo no estaba, ni mucho menos, fue prácticamente la única institución que pudo luchar contra todos los abusos de la dictadura. En esa misma línea, censuró Juan Pablo II, óigase lo que voy a decir, la propuesta del entonces cardenal de Buenos Aires para simplemente escribir perdón y olvido contra todos los abusos de los militares, torturas, asesinatos, desaparición de personas de las dictaduras argentinas. Y Juan Pablo II dijo, no señor, ellos tienen que responder y no se puede simplemente echarle tierra a eso. Entonces, insisto, lo que está detrás, mi querida Claudia, es que lo que mueve a Juan Pablo II es su pasión por Jesucristo, lo que implica ver en el rostro de cada persona que sufre al mismo Jesús y luchar para que ese sufrimiento se supere, porque es una persona y porque es Jesús mismo quien sufre. Vuelvo a Roma con Cosimo María Papa. Si yo tendría que pedirle a usted que me diga cuáles son los aspectos en los que Juan Pablo II fue duramente criticado, ¿cuáles me enumeraría usted? Ya hemos hecho algunos, pero ¿cuáles cree usted fueron los más sensibles, los más duros, además, en cuanto a la opinión que generaba precisamente un Papa tan conocido y tan popular como Juan Pablo II? Yo creo que un santo, que una figura que se pone en el medio de la historia con un mensaje de verdad y con un mensaje de fuerza, y que esa persona cree verdaderamente en este mensaje y en esa verdad que es el Evangelio. Yo creo que los santos, como hemos visto en toda la historia, son siempre criticados por el mundo, criticados por la opinión pública, criticados por la gente que a veces se equivoca escogiendo otras realidades, otras cosas. Padre Noboa, frente a esas críticas concretas estamos hablando, es decir, cuando un líder tiene en sus manos pues responsabilidades, determinaciones, por supuesto es criticado. Esas críticas concretas, ¿cree usted en qué sentido marcaron el pontificado de Juan Pablo II? No, pues estamos hablando, por ejemplo, de la crítica a la censura de Juan Pablo II, al matrimonio homosexual, al uso de anticonceptivos artificiales, a la no ordenación de mujeres como sacerdotisas y obispas. Yo diría que Juan Pablo II, en conciencia, como lo sigue viendo nuestro querido pastor Benedicto XVI, sin lugar a dudas digno sucesor de Juan Pablo II, ellos en conciencia creen que eso no está en concordancia con la tradición católica. Sin embargo, ellos y el Concilio Vaticano II insisten en que la teología de la Iglesia tiene que abrirse y dejarse interpelar por el mundo, y tiene que abrirse y dejarse interpelar por los aportes de la ciencia. Hay corrientes de la psiquiatría muy serias que insisten en que no sería problemático el matrimonio homosexual, hay corrientes de la medicina y de la sexología que dicen que es importante que las parejas puedan usar anticonceptivos artificiales, hay corrientes de la teología que insisten en la importancia de la mujer en el ministerio. Yo evidentemente, ni me faltaba, asumo el punto de vista de Juan Pablo II y de Benedicto XVI sobre estos tres temas, por ejemplo, pero al mismo tiempo creo que en la Iglesia debemos dejarnos interrogar y debemos dejarnos tocar por esas críticas y debemos preguntarnos hasta qué punto es necesario que se replantee la posición oficial que hoy se está manteniendo.
Le quiero trasladar la misma pregunta a Cosimo María Papa. El hecho de haber mantenido esas posturas rígidas no hizo que Juan Pablo II, pese al carisma que tenía, a sus grandes seguidores que tenía, esas masas gigantescas que querían verlo, que querían compartir con él, se apartaran de alguna manera de la Iglesia Católica por haber mantenido tanta rigidez en esas normas? Yo no creo que sea tan necesario replantear una posición oficial de la Iglesia. La posición de la Iglesia por toda la historia fue la posición y sigue siendo la posición del Evangelio. Muchas veces Juan Pablo II, por ejemplo, por el tema de la ordenación sacerdotal de las mujeres, habló de una manera muy sencilla, explicando las motivaciones del por qué eso nunca podía ser posible en un sentido ministerial de la palabra, en un sentido de consagración ministerial por el servicio sacerdotal. Y lo que hizo Juan Pablo II, como también lo que está haciendo el actual Santo Padre, es siempre hablar en todos los tiempos y en todos los contextos de que es la verdad de Jesucristo, la verdad que nos dio, que nos regaló Jesucristo. Era importante esa aclaración, por supuesto, por el sentido que tiene. Vuelvo al tema de esos temas puntuales por los cuales pues recibió crítica Juan Pablo II, así como fue muy halagado y alabado en otros aspectos, en estos sí ha recibido críticas, y sobre todo los católicos de estas generaciones. El hecho de las mujeres, padre Carlos Noboa, no poder ser ordenadas, es un hecho que para las mujeres católicas es muy duro y muy doloroso, y por eso también hay migraciones a otras iglesias como las anglicanas. Por supuesto que me parece una situación problemática, y con honestidad de la Iglesia debemos reconocer que el no acceso de la mujer al ministerio es una situación problemática. Hay que reconocer que la Iglesia es machista, hay que reconocer que la comunidad católica ha discriminado y discrimina a la mujer, y eso no lo digo yo, eso lo dice nada más ni nada menos recientemente la reunión de los obispos de América Latina en Aparecida, Brasil, en el 2007, que con toda valentía en su documento conclusivo dice: en la Iglesia seguimos discriminando a la mujer y, comillas, no le hemos dado a la mujer el puesto que se merece. Esa situación tiene que tocarnos en la Iglesia Católica, y nosotros debemos preguntarnos hasta qué punto debemos cambiar nuestra postura. Ha sido, señor Cosimo María Papa y padre jesuita Carlos Noboa, conversar con ustedes muy interesante, muy agradable. Les quiero agradecer muchísimo su tiempo por acompañarnos a nosotros, a los televidentes también del programa La Noche del Canal Internacional de Noticias NTN 24. Muchas gracias, Cosimo, muy amable. Claudia. Muchas gracias. Padre, gracias. A usted, Claudia. A todos nuestros televidentes, como siempre, los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. También me pueden escribir a Twitter en @segurizatntn24 o a @ntn24. La Noche, como siempre, seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia con los expertos en ella. Buenas noches, hasta mañana.